La sala del tribunal se llenó de risas. El juez Raymond Carter se recostó en su imponente silla de cuero, sacudiendo la cabeza con diversión. «Esto es ridículo», dijo esbozando una sonrisa mientras miraba a la anciana que estaba de pie ante él. Ella vestía un sencillo traje beige, su cabello plateado recogido en un moño impecable. Sus manos, surcadas de venas y arrugadas, descansaban sobre la mesa de madera frente a ella. «Señora», dijo el juez Carter, con un tono cargado de sarcasmo, ¿está perdida? Esto es un tribunal de justicia, no un club de tejido. ¿Se metió aquí por error buscando a sus nietos? Las risas en la sala crecieron. Algunos de los abogados más jóvenes intercambiaron sonrisas. Incluso el alguacil tuvo que carraspear para contener una carcajada. Pero la anciana no se inmutó. No se encogió ni mostró miedo. Simplemente se mantuvo en su sitio, tranquila y serena. Sus ojos, afilados e imperturbables, se fijaron directamente en el juez. El juez Carter resopló. ¿En serio cree que puede defenderse en este caso? ¿Una anciana como usted? Digo, ¿acaso sabe siquiera cómo argumentar en una sala de justicia? Y entonces algo cambió. La mujer tomó una respiración profunda. Lentamente, con deliberación, ajustó las solapas de su chaqueta. Luego, con una voz firme y estable, dijo, «Su señoría, le aconsejo encarecidamente que elija bien sus palabras». La sala entera quedó en silencio. Un murmullo nervioso recorrió la galería. Incluso los jóvenes abogados arrogantes en la primera fila se removieron en sus asientos, sintiendo que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. El juez Carter soltó una risa forzada. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? La anciana se inclinó ligeramente hacia adelante. «Porque he ganado más casos de los que usted ha presidido, juez Carter», dijo con frialdad, «y acaba de cometer un error muy grave». Se escucharon jadeos en la sala. Alguien dejó caer un bolígrafo. Incluso la taquígrafa se quedó inmóvil, con los dedos suspendidos sobre el teclado. La sonrisa del juez Carter se desvaneció. ¿Quién era esta mujer? 2 días antes, el sol brillaba intensamente sobre la ciudad de Nueva York. La gente iba de un lado a otro por las aceras, con tazas de café en la mano, revisando sus teléfonos, absortos en sus propios mundos. En una pequeña cafetería de la Quinta Avenida, Eleanor Lawson removía un sobre de azúcar en su té. No tenía prisa, nunca la tenía. La vida le había enseñado que ir rápido no siempre significaba avanzar. Mientras tomaba un sorbo, escuchó a 2 jóvenes abogados en la mesa de al lado. «Te lo digo, este caso está ganado», dijo uno de ellos con una sonrisa. «Esa anciana no tiene ninguna oportunidad. Es un caso sencillo». Las cejas de Eleanor se arquearon levemente. Siguió bebiendo su té. «El juez Carter la va a destrozar», se rió el otro joven abogado. «Es despiadado. ¿Viste cómo trató a ese estudiante de derecho nervioso el mes pasado? ¿Qué crees que le hará a una abuela jubilada?» Eleanor dejó su taza de té con calma. Había escuchado suficiente. Se puso de pie, ajustó su blazer y salió de la cafetería con el taconeo firme de sus zapatos resonando en la acera. No era solo una abuela jubilada, era Eleanor Lawson. Y tenía un caso que ganar. Horas más tarde, Eleanor se encontraba en su antiguo escritorio de madera en su apartamento, rodeada de montones de documentos legales. Sus ojos escaneaban cada detalle. Sus manos se movían metódicamente, resaltando secciones clave. Se estaba preparando para la batalla. Más tarde esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban fuera de su ventana, recibió una llamada telefónica. «Señora, espero que sepa lo que está haciendo», dijo una voz con incertidumbre. Era su asistente, Daniel. Era joven, recién salido de la Facultad de Derecho, y estaba lleno de nervios. «El juez Carter no respeta a nadie, y mucho menos a alguien». «¿Como yo?», preguntó Eleanor con una sonrisa. Daniel aclaró la garganta, incómodo. «Me refiero a alguien con experiencia. Él la va a subestimar. Todos lo harán». Eleanor se recostó en su silla. «Bien», dijo. «Eso es exactamente lo que quiero». A la mañana siguiente, Eleanor entró al tribunal con la espalda recta y la barbilla en alto. Cada paso que daba era calculado y deliberado. Las personas susurraban. Los abogados la miraban con diversión. El alguacil frunció el ceño cuando se acercó. «Señora, ¿está segura de que está en el lugar correcto?», preguntó. Eleanor le entregó un documento cuidadosamente doblado. «Creo que sí», respondió con una leve sonrisa. Momentos después, las puertas del tribunal se abrieron y ella entró. Y fue entonces cuando todo comenzó. El juez Carter se recostó en su silla con una sonrisa burlona. La sala del tribunal estalló en carcajadas. «¿Está perdida?». Un error tonto. Uno que estaba a punto de lamentar. Un silencio denso cayó sobre la sala del tribunal.
La seguridad del juez Carter titubeó por un instante, pero se recompuso rápidamente, enderezando su postura. Su orgullo no le permitiría sentirse intimidado por una anciana, por muy feroz que pareciera. Disculpe, dijo fingiendo diversión. ¿Insinúa que cometí un error? Eleanor entrelazó sus manos frente a ella, tan tranquila como siempre. No lo insinué, su señoría. Lo afirmé como un hecho. Los murmullos en la sala aumentaron. Incluso el fiscal, un hombre de rostro afilado llamado Thomas Bennett, parecía intrigado. El juez Carter dejó escapar una risa seca, aunque con un leve matiz de tensión. ¿Y cuál es ese gran error del que habla? Eleanor inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera decidiendo si valía la pena responderle. Luego, con una precisión calculada, dijo, subestimarme. Los nudillos del juez Carter se pusieron blancos mientras apretaba el borde de su estrado. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, Eleanor se giró con total calma y comenzó a organizar sus documentos. Fue un movimiento de poder, uno que decía, no vales mi tiempo. El aire en la sala se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Por primera vez en años, el juez Carter sintió algo inusual. Duda. 2 semanas antes, Eleanor estaba de pie frente a su vieja estantería, deslizando los dedos por los lomos de sus textos legales. Hacía años que no pisaba una sala de audiencias. Décadas incluso. Pero cuando llegó la notificación, una demanda presentada en su contra por algo que no había hecho, supo que no tenía opción. Una mujer más joven podría haber entrado en pánico. Una mujer más débil podría haberse rendido. Pero Eleanor simplemente se sirvió una taza de té y se puso a trabajar. El caso era absurdo. Un intento descarado de intimidarla para que se sometiera. Una corporación estaba tratando de quitarle su pequeña propiedad, alegando que había violado una ley de zonificación. No era más que codicia. Asumieron que cedería bajo la presión. Asumieron mal. Daniel le había rogado que dejara que alguien más se encargara. Hay muchos abogados que pueden ocuparse de esto por ti, le dijo por teléfono. Eleanor sonrió. Sí, respondió. Pero ninguno de ellos soy yo. De vuelta en la sala del tribunal, el juez Carter soltó una leve risa. Muy bien, señorita Lawson, ¿cierto, Pam? Eleanor asintió lentamente. El juez Carter echó un vistazo a sus notas. ¿Se está representando a sí misma? Sí. ¿Es consciente de los cargos en su contra? Lo soy. Su sonrisa burlona reapareció. Entonces supongo que también es consciente de que la ley no es algo en lo que se pueda simplemente entrar y esperar ganar. Eleanor sostuvo su mirada sin vacilar. Y supongo que usted es consciente de que hacer suposiciones en una sala de audiencias es algo peligroso. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Los jóvenes abogados de la primera fila intercambiaron miradas de incredulidad. La mandíbula del juez Carter se tensó. Se giró hacia el abogado contrario. Señor Bennett, comencemos. Bennett se puso de pie y abotonó su costoso traje azul marino. Por supuesto, su señoría. Tomó un grueso expediente y caminó hacia el centro de la sala. Señoras y señores, lo que tenemos aquí es un caso simple. Comenzó con voz segura y fluida. La señorita Lawson está en clara violación de las leyes de zonificación de la ciudad y... Objeción, dijo Eleanor de repente, sin siquiera mirar hacia arriba desde sus papeles. Bennett se quedó desconcertado. ¿Perdón? El juez Carter entrecerró los ojos. ¿En qué fundamentos? Eleanor finalmente levantó la mirada, su expresión inescrutable. En el fundamento de que el señor Bennett acaba de hacer una declaración falsa. Bennett resopló. ¿Falsa? Señorita Lawson, los documentos muestran claramente que... Los documentos muestran lo que usted quiere que muestren, lo interrumpió Eleanor. Pero me temo que ha cometido un error de cálculo. El juez Carter se inclinó hacia adelante, su paciencia agotándose. Señorita Lawson, será mejor que tenga una razón sólida para interrumpir a la fiscalía. Eleanor asintió una vez. Luego, con una facilidad ensayada, levantó una sola hoja de papel y la sostuvo en alto. La tengo. Silencio. Los ojos del juez Carter se dirigieron al documento en su mano. La sala entera contuvo la respiración. Entonces Eleanor dijo con calma. Y con esto, puedo demostrar que todo lo que el señor Bennett acaba de afirmar es completamente falso. Un murmullo de asombro se extendió por la sala como un incendio. El rostro del juez Carter palideció. Bennett se puso rígido. Eleanor simplemente sonrió. Jaque mate. Toda la sala del tribunal quedó en suspenso. La mirada del juez Carter se clavó en el papel en la mano de Eleanor, sus dedos apretándose alrededor de su mazo. Incluso los abogados más seguros de sí mismos en la sala parecían inquietos.
Bennett, el fiscal, dio un paso adelante con cautela. Eso es imposible, dijo, aunque su voz tembló ligeramente. Eleanor lo miró, impasible. Entonces, por todos los medios, señor Bennett, dijo levantando el papel más alto. Acérquese y échele un vistazo más de cerca. El silencio se prolongó mientras Bennett dudaba. Por primera vez en su carrera, no estaba seguro de qué hacer. Finalmente, el juez Carter carraspeó. Su orgullo no le permitiría que una mujer mayor tomara el control de su tribunal. Señorita Lawson, dijo con voz tensa, acérquese al estrado. Eleanor no se apresuró. Se movió con lentitud, con deliberación. Había hecho ese recorrido incontables veces antes, excepto que, en aquel entonces, nadie se había atrevido a subestimarla. Colocó el documento frente al juez Carter y luego retrocedió, observándolo atentamente. El juez ajustó sus gafas y escaneó el papel. Su rostro cambió al instante. Su arrogancia desapareció. Su sonrisa burlona se desvaneció. Sus labios se separaron ligeramente mientras repasaba el contenido del documento de nuevo, como si lo hubiera leído mal la primera vez. Bennett, aún de pie torpemente en el centro de la sala, finalmente rompió el silencio. Su señoría, dijo inquieto. ¿Qué dice? El juez Carter exhaló bruscamente y se dejó caer en su silla. Tocó el papel una vez con el dedo antes de dirigir lentamente sus ojos hacia Eleanor. ¿Usted tenía esto todo el tiempo? Eleanor esbozó una pequeña sonrisa. Por supuesto. El juez Carter parpadeó. Abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Bennett, perdiendo la paciencia, se apresuró a tomar el documento. En el momento en que sus ojos recorrieron la página, su confianza se hizo añicos. Su rostro perdió todo color, sus dedos apretando el papel con tanta fuerza que casi lo arrugó. No, murmuró entre dientes. Esto no puede estar bien. La sonrisa de Eleanor se ensanchó ligeramente. Le aseguro, señor Bennett, que está muy bien. Un mes antes, el sol apenas había salido cuando Eleanor llegó a la oficina de registros de la ciudad. Hacía años que no ponía un pie en un lugar como ese, pero algunos hábitos nunca desaparecían. Se movía con determinación, sus ojos agudos escaneaban los estantes, buscando. Una mujer más joven detrás del mostrador levantó la vista, confundida. Señora, ¿puedo ayudarla? Eleanor colocó su maletín de cuero sobre el escritorio y asintió con cortesía. Necesito acceso a los registros de zonificación de la Quinta Avenida, lote 374. La mujer frunció el ceño. Esa información está sellada. Solo los abogados o funcionarios gubernamentales pueden solicitarla. Eleanor sonrió y lentamente metió la mano en su maletín. Un segundo después, deslizó una pequeña tarjeta negra sobre el mostrador. La mujer la recogió, le echó un vistazo y luego se quedó helada. Su boca se abrió. «Esto es imposible», susurró. Eleanor simplemente esperó. La mujer tragó saliva y se puso de pie de repente. «Y yo traeré los archivos de inmediato, señora». Desapareció en la parte trasera, dejando a Eleanor sola. Eleanor respiró hondo y miró alrededor de la sala. Ya podía verlo. El caso desarrollándose, los argumentos siendo presentados, el momento en que todo se vendría abajo para aquellos que la subestimaron. Esto no se trataba solo de ganar un caso. Se trataba de demostrar un punto. En la sala del tribunal, el juez Carter se quitó lentamente las gafas. «Señorita Lawson», dijo con cuidado, «¿le gustaría explicar esto?» Eleanor se giró hacia el jurado, su voz tan firme como siempre. «Este documento», dijo, «prueba que mi propiedad ha estado exenta de las leyes de zonificación por más de 30 años». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los labios de Bennett se entreabrieron. ¿Pero cómo?» Eleanor lo miró como si fuera un niño luchando por entender aritmética básica. «Porque yo misma escribí la exención», dijo simplemente. Silencio absoluto. Bennett dio un paso atrás, tambaleándose. El juez Carter parpadeó rápidamente, mirando el documento con incredulidad. La sala entera estaba en caos. La gente murmuraba furiosa. Otros soltaban exclamaciones de asombro, y la taquígrafa tuvo que pausar su escritura solo para procesar lo que se había dicho. El juez Carter golpeó su mazo. «¡Orden!». La sala se fue silenciando poco a poco. Volvió su mirada a Eleanor. «Espera que crea que usted…» Hizo un gesto hacia ella como si le costara comprender. «¿Personalmente escribió esta exención hace décadas?». Eleanor sostuvo su mirada sin pestañear. «Sí, su señoría. Porque en ese momento yo era la abogada principal de zonificación de la ciudad». La sala explotó. La gente saltó de sus asientos. Los abogados se miraron entre sí, incrédulos. Bennett parecía a punto de desmayarse. ¿Y el juez Carter? Por primera vez en toda su carrera, no tenía palabras. La sala era un torbellino de jadeos y susurros,
mientras todos intentaban asimilar lo que acababan de escuchar. Incluso los jóvenes abogados en la primera fila, que antes se habían estado burlando, ahora parecían atónitos. El mazo del juez Carter golpeó con fuerza. ¡Orden! He dicho orden. Lentamente los murmullos se disiparon, pero la tensión en la sala seguía siendo densa. El juez Carter se giró hacia Eleanor, sus dedos apretando el mazo de madera. Señorita Lawson, ¿está diciendo ante este tribunal que usted personalmente redactó la exención de zonificación para su propia propiedad? Eleanor asintió levemente. No solo para mi propiedad, corrigió con voz serena. Escribí exenciones para varias propiedades cuando serví como abogada principal de zonificación de la ciudad. Esto fue hace más de 3 décadas, cuando la ciudad aún estaba desarrollando sus leyes modernas de zonificación. El juez Carter volvió a mirar el documento. Su frente se frunció con incredulidad. Si esto es cierto, ¿por qué no se presentó antes? Eleanor entrelazó las manos detrás de su espalda. Porque nadie se molestó en buscar. Otra ola de murmullos recorrió la sala. El rostro de Bennett se tornó rojo. No de ira, sino de vergüenza. Había entrado a este juicio creyendo que iba a aplastar a una anciana. En cambio, estaba siendo humillado frente a todos. El juez Carter exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Esto es altamente irregular. Eleanor arqueó una ceja. ¿Qué es irregular, su señoría? ¿Que una anciana conozca la ley mejor que usted? Un colectivo surgió de la galería. Incluso la taquígrafa reprimió una sonrisa. Los ojos del juez Carter se oscurecieron. Cuídese, señorita Lawson. Pero Eleanor ni se inmutó. Con todo respeto, su señoría, llevo cuidándome más de 60 años. Y me ha ido bastante bien. La sala quedó en un silencio atónito. El juez Carter apretó su mazo con más fuerza. Estaba perdiendo el control del tribunal y lo sabía. Bennett, desesperado por recuperar la ventaja, dio un paso adelante. Su señoría, incluso si esta exención es real, no podemos simplemente tomar su palabra. Necesitamos verificar su autenticidad. Eleanor se encogió de hombros levemente. Por supuesto, verifíquenla. Hizo una pausa y luego añadió. Pero mientras lo hacen, también les sugiero revisar mis registros de empleo. Se giró ligeramente, dirigiéndose al jurado ahora. Porque cuando lo hagan descubrirán que no fui una abogada cualquiera. Dejó que la frase flotara un momento antes de agregar. Fui la abogada principal de zonificación más joven en la historia de esta ciudad. Más jadeos, más murmullos. El rostro del juez Carter se oscureció aún más. No solo estaba siendo humillado, su autoridad se estaba desmoronando en tiempo real. Bennett tragó saliva con dificultad. Esto no cambia el hecho de que las leyes pueden haber cambiado desde entonces. Eleanor sonrió. Lo han hecho. Pero mi exención fue incluida en los derechos adquiridos, lo que significa que aún sigue en pie. Bennett no tuvo respuesta. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo, pero no salió nada. El juez Carter se recostó en su silla, con la mandíbula apretada. Sabía que ella tenía razón. La ley era clara. Y si lo que ella decía era cierto, entonces no había caso en su contra. Se giró hacia Bennett. ¿Tiene algún otro argumento? El rostro de Bennett ardía de frustración, pero negó con la cabeza. No en este momento, su señoría. Eleanor simplemente sonrió. Pero justo cuando la sala comenzaba a calmarse, algo inesperado sucedió. Las puertas laterales se abrieron de golpe y un hombre con un traje oscuro entró apresuradamente. Su expresión era sombría, sus movimientos urgentes. Le susurró algo al alguacil, quien de inmediato caminó hacia el juez Carter. El juez se inclinó hacia adelante mientras el alguacil le murmuraba algo al oído. El cambio en su expresión fue instantáneo. Su rostro se tornó pálido. Su mano aflojó el agarre sobre el mazo. Y entonces, lentamente, giró la cabeza hacia Eleanor, con los ojos abiertos de par en par, por algo que nadie jamás le había visto antes. Miedo. La sala del tribunal contuvo el aliento. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Y por qué parecía que, por primera vez en su vida, el juez Carter tenía miedo? El tribunal entero quedó en silencio. El juez Carter, conocido por su lengua afilada y su autoridad inquebrantable, de repente parecía desconcertado. Su agarre sobre el mazo se había aflojado. Su sonrisa confiada había desaparecido. Y por primera vez en toda su carrera, parecía genuinamente inseguro sobre qué hacer a continuación. El hombre del traje oscuro, claramente alguien importante, permanecía de pie junto a la puerta, observando al juez con expectación. Eleanor permaneció inmóvil, sus ojos afilados escaneando la sala. Había estado en suficientes tribunales como para saber cuándo algo no estaba bien. El juez Carter carraspeó y ajustó su toga. Vamos a tomar un breve receso.
Se escucharon jadeos y murmullos en la sala. ¿Un receso? ¿En medio de un juicio? Eso no era normal. Bennett frunció el ceño. Su señoría, con todo respeto, ¿por qué? La mirada que el juez Carter le lanzó lo hizo callar de inmediato. Este tribunal está en receso, repitió el juez, con la voz tensa. Golpeó el mazo con más fuerza de la necesaria. 15 minutos. El tribunal estalló en susurros mientras la gente se ponía de pie, algunos estirándose, otros intercambiando miradas confusas. Eleanor, sin embargo, no se movió. Simplemente observó. El juez Carter se inclinó hacia el alguacil y le murmuró algo antes de levantarse y bajar del estrado. Sin decir una palabra más, siguió al hombre del traje oscuro por una puerta lateral. Bennett lanzó a Eleanor una mirada sospechosa antes de apresurarse tras ellos. Eleanor permitió que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Algo los había inquietado. Daniel, su joven asistente, se acercó a ella apresuradamente. «Señorita Lawson, ¿qué está pasando?», susurró. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, ajustó su chaqueta y finalmente dijo, «Acaban de encontrar algo. Algo para lo que no estaban preparados». Daniel tragó saliva. «¿Cree que tiene que ver con usted?». Eleanor dirigió su mirada hacia la puerta por donde había desaparecido el juez Carter. «Sin duda», murmuró. 15 minutos antes, dentro de la oficina privada del juez Carter, la tensión llenaba el aire. El hombre del traje oscuro permanecía con las manos entrelazadas, su expresión indescifrable. El juez Carter caminaba de un lado a otro, con el rostro pálido. «¿Está completamente seguro de esto?». El hombre asintió. «Revisamos los archivos 2 veces. Es exactamente quien dice ser». El juez Carter exhaló bruscamente y pasó una mano por su cabello. «Me acabo de hacer ver como un completo idiota frente a todo el tribunal». Bennett, quien había entrado apresurado minutos antes, miró a ambos con confusión. «Disculpen, ¿qué está pasando?». El hombre del traje oscuro le entregó un expediente. «Lea esto». Bennett lo tomó rápidamente y lo abrió. Sus ojos recorrieron las páginas. Después de unos segundos, su cuerpo entero se tensó. «Esto no puede ser real», susurró. El juez Carter soltó una risa sin humor. «Oh, es real». Bennett apretó el expediente con fuerza. «¿Cómo es posible? ¿Cómo no lo supimos?». El hombre del traje oscuro suspiró. «Porque desapareció del ojo público hace décadas, después de retirarse. Se borró del mundo legal. Sin entrevistas, sin artículos, sin declaraciones públicas. Simplemente desapareció». Bennett tragó saliva con dificultad. «¿Pero por qué?». El juez Carter negó con la cabeza. «Esa es la pregunta, ¿no?», exhaló con fuerza. «Pero ahora mismo tenemos un problema más grande». Bennett levantó la vista. «¿Cuál es?». El rostro del juez Carter se oscureció. «Me burlé de ella en la sala del tribunal». El estómago de Bennett se hundió. Esto ya no se trataba solo de perder un caso. La habían irrespetado. Y ese era un error que iban a lamentar. De vuelta en la sala del tribunal, Eleanor permanecía sentada con paciencia, las manos entrelazadas en su regazo. La habían subestimado antes. La habían ignorado antes. Pero lo que la gente no entendía era que ella nunca entraba a una sala del tribunal sin estar preparada. Y si el juez Carter y Bennett pensaban que podían corregir sus errores con un receso de 15 minutos, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Cuando finalmente se abrieron las puertas de la oficina del juez, todos voltearon a mirar. El juez Carter reingresó a la sala, pero algo era diferente. La arrogancia había desaparecido. La sonrisa burlona se había esfumado. En su lugar parecía humillado. Bennett lo siguió, con el rostro tenso e incómodo. El juez Carter se sentó, ajustó su toga y aclaró la garganta. «Este tribunal vuelve a sesión». El silencio cayó sobre la sala. Se volvió hacia Eleanor y por primera vez desde que comenzó el juicio, su voz sonó firme. «Señorita Lawson», dijo lentamente. Antes de continuar, hizo una pausa. «Quisiera hacerle una pregunta». Eleanor arqueó una ceja. «Continúe». El juez Carter vaciló. Luego, con cuidadosa precisión, preguntó, «¿Por qué se alejó del derecho todos esos años atrás?». Toda la sala se quedó en silencio. Era una pregunta inesperada, una pregunta profundamente personal. Y por primera vez, la expresión de Eleanor cambió, apenas un poco. Exhaló lentamente, golpeando sus dedos contra la mesa. «Eso no es relevante para este caso, su señoría». El juez Carter se inclinó hacia adelante, con la mirada afilada. «Tal vez no, pero aún así me gustaría saberlo». La sala se llenó de una anticipación silenciosa. Eleanor lo miró por un largo momento. Finalmente se recostó en su silla, su expresión indescifrable.
Y con una voz más baja que antes, dijo, me alejé porque aprendí que la justicia no siempre gana. Las palabras golpearon la sala como un puñetazo. Incluso el juez Carter pareció momentáneamente sin palabras. Bennett se removió incómodo. Daniel, sentado junto a Eleanor, la miró con una silenciosa preocupación. Pero antes de que alguien pudiera pedirle que explicara más, Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante, recuperando su agudeza. Pero eso fue hace mucho tiempo, continuó. Y ahora mismo tenemos un caso que terminar, ¿no es así? El juez Carter la estudió por un momento más. Luego lentamente asintió. Sí, sí, lo tenemos. Se volvió hacia Bennett. ¿La fiscalía tiene algo más que presentar? Bennett parecía querer estar en cualquier otro lugar, menos ahí. Su rostro estaba tenso, su cuerpo rígido. Pero tras una larga pausa, exhaló bruscamente y negó con la cabeza. No, su señoría. El juez Carter asintió de nuevo. Luego se volvió hacia el jurado. Señoras y señores, dada la evidencia presentada hoy, no veo razón para prolongar más este caso. Toda la sala se tensó. El momento había llegado. El juez Carter ajustó sus gafas, tomó aire y dijo, este tribunal falla a favor de la señorita Eleanor Lawson. Un silencio atónito siguió. Y luego, aplausos, exclamaciones, vítores. Eleanor, como siempre, permaneció serena. Simplemente soltó un lento suspiro, con un leve atisbo de sonrisa en sus labios. Daniel, sentado a su lado, sonrió ampliamente. Lo hiciste, susurró. Eleanor lo miró de reojo. Por supuesto que lo hice, murmuró. Nunca pierdo. Al otro lado de la sala, el juez Carter se frotó las sienes. Había entrado en este caso pensando que era la persona más poderosa en la sala. Ahora sabía que estaba equivocado. Mientras la sala del tribunal estallaba en ruido, Bennett se giró hacia Eleanor, su rostro aún atónito, y en voz baja preguntó, ¿quién eres? Eleanor se levantó, recogiendo sus cosas. Le lanzó una mirada de complicidad. Luego, con una voz llena de tranquila diversión, simplemente dijo, alguien sobre quien deberías haber investigado mejor. Y con eso salió del tribunal, victoriosa. Las puertas del tribunal se cerraron tras ella, sellando los murmullos, susurros y el asombro que había dejado a su paso. Daniel se apresuró para alcanzarla mientras caminaba por el largo pasillo de mármol, sus tacones resonando con confianza. Señorita Lawson, jadeó, aferrando su bloc de notas. Eso fue increíble. Quiero decir, sabía que era buena. Pero eso fue otra cosa. Eleanor esbozó una pequeña sonrisa de conocimiento. Era de esperarse. Daniel parpadeó. ¿Esperado? Eleanor se detuvo. Se giró para mirarlo, sus ojos afilados estudiando su expresión ansiosa y juvenil. Daniel, déjame decirte algo, dijo. En el momento en que entré a esa sala, ya sabía cómo terminaría este caso. El ceño de Daniel se frunció. ¿Pero cómo? No podías haber predicho la reacción del juez Carter. No podías haber sabido que ese hombre en el traje interrumpiría. Eleanor soltó una leve risa. Oh, no predije sus reacciones, pero conocí a su tipo. Comenzó a caminar de nuevo. Hombres como el juez Carter prosperan con el poder. Les encanta el control. Pero su mayor debilidad... Hizo una pausa, su mirada aguda. Nunca consideran la posibilidad de que alguien como yo, una mujer pasada a su supuesto mejor momento, pueda superarlos. Daniel asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Así que los dejaste subestimarte. Eleanor asintió. Exactamente. Y cuando las personas te subestiman, Eleanor sonrió con astucia. Cometen errores. Llegaron a las escaleras del juzgado y Eleanor se detuvo, inhalando el aire fresco de la tarde. Esto no era solo ganar un caso, Daniel. Era demostrar un punto. Daniel dudó. ¿Y lo demostraste? Los labios de Eleanor se curvaron en una sonrisa confiada. Oh, hablarán de esto por años. Pero justo cuando pisaban la acera, una voz llamó desde detrás de ellos. Señorita Lawson. Eleanor se giró. El juez Carter estaba de pie en lo alto de las escaleras del juzgado, su expresión indescifrable. Su toga había desaparecido, dejándolo con una camisa blanca impecable y pantalones negros. Por un largo momento ninguno habló. Luego el juez Carter dio un lento paso adelante. Le debo una disculpa. Las cejas de Daniel se elevaron. Eleanor permaneció impasible. ¿Ah, sí? El juez Carter suspiró, pasándose una mano por el cabello entrecano. La juzgué mal. Y mucho. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza. Eso es cierto. Él soltó una risa seca. No me lo pondrá fácil, ¿verdad? Eleanor arqueó una ceja. Debería. Carter suspiró otra vez y metió las manos en los bolsillos. Mire, he pasado toda mi carrera creyendo que podía leer a las personas en el momento en que entraban a mi sala. Pero hoy
Me di cuenta de algo. Eleanor esperó. Me di cuenta, continuó Carter con la voz más baja, de que no sé ni la mitad de lo que creía saber. La confesión fue inesperada. Daniel miró a Eleanor, esperando su reacción. Por un largo momento simplemente estudió al juez Carter. Luego dio un paso adelante, su voz serena y firme. El poder no proviene de un título, su señoría, dijo. Proviene del conocimiento, de la experiencia y sobre todo del respeto. Hizo una pausa. Sugiero que empiece a dárselo a las personas adecuadas. El juez Carter asintió lentamente. Lo haré. Un instante de silencio pasó. Entonces Eleanor le dio una leve inclinación de cabeza. Bien. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Daniel se apresuró a alcanzarla. ¿Crees que cambiará?, preguntó en voz baja. Eleanor exhaló. Tal vez. Daniel pensó por un momento. ¿Alguna vez considerarías volver? Me refiero a ejercer la abogacía. Eleanor esbozó una pequeña y melancólica sonrisa. No necesito una sala de audiencias para ejercer la ley, Daniel. Alzó la vista hacia el imponente horizonte de Nueva York. Esta ciudad, murmuró, es una gran sala de audiencias. Pero justo cuando llegaron a la acera, un automóvil negro se detuvo a su lado. La ventanilla se bajó. Una voz familiar flotó en el aire. Eleanor Lawson, veo que sigues causando problemas. La sonrisa de Eleanor desapareció. Daniel frunció el ceño. ¿Quién es? Eleanor no respondió de inmediato. En su lugar, soltó un lento suspiro y se giró hacia el coche. Porque sentado dentro, observándola con una sonrisa demasiado familiar, estaba un rostro que no había visto en décadas. Un rostro que nunca pensó que volvería a ver. Y de repente todo cambió. El pulso de Eleanor permaneció estable, pero algo en su pecho se tensó. El hombre en el coche sonrió con suficiencia, apoyando un codo en la puerta. Sus ojos oscuros brillaban con la misma confianza arrogante de siempre. Vaya, vaya. No estaba seguro de que seguirías por aquí después de tantos años. Pero aquí estás. Su sonrisa se ensanchó. Sigues acaparando titulares. Daniel miró a Eleanor y luego al hombre. Señorita Lawson. ¿Quién es? Eleanor no respondió de inmediato. En cambio dio un paso más cerca, mirando dentro del coche. James Calloway. Su voz fue baja, medida. La sonrisa de Calloway se profundizó. Ah, así que sí me recuerdas. Daniel frunció el ceño. James Calloway, ¿por qué ese nombre me suena familiar? Calloway soltó una risa breve, sin apartar la mirada de Eleanor. Porque, muchacho, solía ser alguien muy importante. Volvió a mirar a Eleanor. Y si no me equivoco, fuiste tú quien arruinó eso para mí. Daniel se puso rígido. Espera, ¿eres James Calloway, el exfiscal de distrito? La sonrisa de Calloway se ensanchó. Bingo. El rostro de Daniel palideció. Pero te inhabilitaron. Calloway se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué puedo decir? A algunas personas no les gustó cómo manejaba las cosas. Miró de reojo a Eleanor. ¿No es así, Eleanor? La mandíbula de Eleanor se tensó, pero se mantuvo serena. No es que no les gustara, Calloway. Eras un fraude, un mentiroso. Metiste a gente inocente en prisión y sacaste provecho de ello. Calloway suspiró, fingiendo decepción. Siempre tan dramática. Daniel dio un pequeño paso más cerca de Eleanor, bajando la voz. Señorita Lawson, ¿es este el hombre por el que dejó la abogacía? La sonrisa de Calloway no se desvaneció. Eleanor no respondió, pero su silencio fue suficiente. Calloway exhaló y se recostó en su asiento. Debo admitir que verte derribar a Carter hoy fue divertido. Casi nostálgico. Inclinó la cabeza. No has perdido tu filo. Eleanor cruzó los brazos. ¿Qué quieres, Calloway? Su sonrisa se desvaneció levemente. Quiero hablar. Eleanor arqueó una ceja. No tenemos nada de qué hablar. Oh, creo que sí. Golpeó la puerta del coche con un dedo. Porque, Eleanor, he vuelto. Daniel se tensó. ¿Volviste? ¿Qué significa eso? Los labios de Eleanor se presionaron en una fina línea. Eleanor exhaló lentamente. Eso significa que está planeando algo. Y si conozco a Calloway, es algo peligroso. Daniel frunció el ceño. ¿Pero qué puede hacer? Perdió su licencia de abogado. No tiene poder. La mandíbula de Eleanor se endureció. Calloway nunca necesitó una licencia para ser poderoso. Daniel tragó saliva. ¿Qué hizo exactamente? Me refiero a antes. Eleanor se detuvo. Se giró para mirarlo, su expresión indescifrable. Calloway fue uno de los fiscales más despiadados que esta ciudad ha visto. No solo ganaba casos, destruía personas. Ocultaba pruebas, sobornaba testigos y presionaba a los jueces para que fallaran a su favor. Su voz se tornó fría. Y lo peor,
Incriminaba a personas inocentes para aumentar su tasa de condenas. El estómago de Daniel se revolvió. Eso es horrible. Eleanor asintió. Lo fue. Y durante años nadie pudo tocarlo. Se detuvo por un momento. Daniel se inclinó hacia ella. ¿Hasta qué? La mirada de Eleanor se oscureció. Hasta que yo lo hice. Los ojos de Daniel se abrieron con sorpresa. ¿Tú lo derribaste? Ella asintió una vez. Me tomó años de investigación, de recopilar pruebas. Tuve que enfrentarme a todo el sistema. Jueces, políticos, policías corruptos. Pero al final lo expuse. Lo acorralé hasta que no tuvo salida. Daniel exhaló. Y por eso perdió su licencia. Los labios de Eleanor se apretaron. Sí, y pensé que eso era el final. Se giró hacia la calle con la mente acelerada. Calloway no era el tipo de persona que regresaba sin un plan. No era estúpido. Si había reaparecido ahora, después de tantos años, significaba una sola cosa. Iba tras algo, y ella necesitaba averiguar qué. Justo cuando estaba a punto de hablar, el teléfono de Daniel vibró. Él lo sacó y frunció el ceño. Qué raro. Eleanor lo miró. ¿Qué pasa? Daniel frunció aún más la expresión. Acabo de recibir una alerta de noticias. El juez Carter ha sido hospitalizado. Eleanor se puso rígida. ¿Qué? Daniel leyó rápidamente. Dice que se desmayó en su oficina hace una hora. Los médicos lo llaman estrés. Pero se detuvo. Los ojos de Eleanor se entrecerraron. Pero no crees que sea toda la historia. Daniel tragó saliva. Es solo que... ¿No te parece extraño el momento? Justo después de que ganas tu caso. Justo después de que Calloway aparece. Eleanor apretó los puños. El juez Carter era arrogante. Demasiado confiado. Incluso grosero. Pero no era corrupto. Y si de repente había enfermado tras la reaparición de Calloway, solo había una conclusión posible. Calloway ya había comenzado su juego. Eleanor inhaló con fuerza. Necesitamos movernos rápido. Daniel parpadeó. ¿Moverse rápido? ¿Cómo? Ella se giró hacia él, su expresión de acero. Calloway no ha vuelto solo para ajustar cuentas, Daniel. Su voz era firme. Ha vuelto para recuperar el control de esta ciudad. A Daniel se le heló la sangre. Entonces, ¿qué hacemos? Eleanor alzó la mirada, su aguda vista recorriendo el horizonte. Ella sabía lo que tenía que hacer. Haremos lo mismo que hicimos la última vez. Exhaló. Lo derribamos. Las luces de la ciudad parpadeaban contra el vidrio de la ventana del apartamento de Eleanor, proyectando largas sombras en la habitación. El peso de la noche se cernía sobre sus hombros, mientras se sentaba en su viejo escritorio de madera, revisando décadas de recuerdos que había esperado no tener que volver a enfrentar. Frente a ella había una pila de documentos, recortes de casos antiguos, testimonios de testigos y el informe final que había llevado a la caída de James Calloway. Pasó un dedo por los bordes gastados de un titular de periódico. El fiscal James Calloway, inhabilitado tras un escándalo de corrupción. Daniel estaba sentado frente a ella, hojeando los documentos con creciente inquietud. Señorita Lawson, este tipo era peor de lo que pensaba. Levantó un informe. Sobornos, intimidación, manipulación de pruebas. Es un milagro que no terminara en prisión. Eleanor exhaló lentamente. Oh, estuvo a punto. Pero Calloway era demasiado astuto como para dejar cabos sueltos. Daniel frunció el ceño. Entonces, ¿cómo lo derribaste? Los ojos de Eleanor se oscurecieron. Encontré al único testigo que no pudo hacer desaparecer. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Quién? Eleanor dudó. Luego en voz baja dijo, yo. El aliento de Daniel se detuvo. ¿Tú? Ella asintió. Trabajé con Calloway durante años. Vi sus tácticas de cerca. Su expresión se endureció. Pero lo que finalmente lo condenó fue el caso de un hombre llamado Thomas Green. Daniel frunció el ceño. Ese nombre me suena... La mandíbula de Eleanor se tensó. Debería. Fue sentenciado a cadena perpetua por un crimen que no cometió. El rostro de Daniel palideció. ¿Calloway lo incriminó? Eleanor asintió. Green era un hombre inocente. Calloway necesitaba una condena para fortalecer su reputación. Así que plantó pruebas y manipuló al jurado. Los dedos de Daniel se cerraron en puños. ¿Y qué hiciste? No pude quedarme callada. Daniel se apoyó en el respaldo de la silla, atónito. Así que testificaste contra él. Sí, y me costó todo. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Daniel tragó saliva. ¿Por eso dejaste el derecho? Eleanor exhaló, pasándose una mano por la cara. Cuando derribas a un hombre como Calloway, no solo arruinas su carrera, te ganas enemigos, enemigos poderosos. Golpeó el escritorio con los dedos. Después del juicio, mi vida se volvió difícil. Me amenazaron, me vigilaban.
Perdí amigos, colegas. Suspiró. Me di cuenta de que, por mucho que luchara por la justicia, la corrupción siempre encontraba el camino de regreso. Daniel frunció el ceño. Así que te alejaste. Eleanor asintió. Pensé que si desaparecía, la influencia de Calloway desaparecería conmigo. Su mandíbula se tensó. Pero estaba equivocada. Daniel permaneció en silencio por un momento. Luego con cautela preguntó, «Si pudieras volver atrás, ¿lo harías otra vez?» Eleanor no dudó. «Sí». Daniel exhaló, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Realmente es usted algo fuera de lo común, señorita Lawson». Una leve sombra de sonrisa apareció en los labios de Eleanor. «Eso me han dicho». Justo en ese momento, un golpe seco resonó en el apartamento. Daniel dio un respingo. «¿Está esperando a alguien?» Eleanor frunció el ceño. «No». Se levantó y cruzó la habitación con movimientos cautelosos. Con una respiración controlada, miró por la mirilla. Su estómago se hundió. Del otro lado de la puerta, vestido con un elegante traje negro, estaba un hombre al que no había visto en años. Daniel notó cómo su cuerpo se tensaba. «¿Quién es?» La voz de Eleanor fue baja pero firme. «Un viejo fantasma». Descorrió el cerrojo y abrió la puerta. El hombre al otro lado sonrió. «Hola, Eleanor». Su expresión permaneció fría. «Nathan Pierce». Daniel se puso en guardia. «¿Quién es Nathan Pierce?» El hombre soltó una leve risa, dando un paso dentro de la tenue habitación. «Soy el hombre que solía limpiar los desastres de Calloway». Daniel sintió un nudo en la garganta. «¡Tú!» La voz de Eleanor cortó la tensión como una cuchilla. «¿Qué quieres?» Pierce suspiró, metiendo las manos en los bolsillos. «Vamos, Eleanor. ¿Ni una pequeña charla? ¿Ni siquiera ponernos al día?» Los ojos de Eleanor se entrecerraron. «Ve al grano». Pierce sonrió con suficiencia. «Bien. Calloway me envió». El estómago de Daniel se revolvió. «¿Calloway?» Pierce asintió. «Quería que te entregara un mensaje». Eleanor cruzó los brazos. «No acepto mensajes de criminales». Pierce soltó una risa baja. «Oh, pero este es especial». Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro. «Dice que debiste haberte quedado lejos». El silencio en la habitación se volvió pesado. Daniel tragó con dificultad. ¿Es una amenaza?» Pierce se encogió de hombros. «Llámalo una advertencia». Retrocedió, su sonrisa nunca desvaneciéndose. «Tú, mejor que nadie, deberías saberlo, Eleanor. Calloway no deja cabos sueltos». Eleanor no se inmutó. «Dile a Calloway que si quiere hablar, puede hacerlo él mismo». La sonrisa de Pierce se amplió. «Oh, no te preocupes. Lo verás muy pronto». Dicho esto, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando solo el eco de sus pasos tras él. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso. «Señorita Lawson», vaciló. «¿Qué hacemos ahora?» Eleanor se giró. Su mirada era dura como el acero. «No esperaremos a que Calloway haga el próximo movimiento». Tomó su abrigo. «Lo haremos nosotros primero». El aire nocturno era frío, envolviendo a Eleanor y Daniel mientras caminaban por la bulliciosa acera de Nueva York. La ciudad nunca dormía, pero aquella noche se sentía diferente, más pesada, cargada de una tensión invisible que Eleanor conocía demasiado bien. Daniel ajustó su abrigo alrededor de su cuerpo, su nerviosismo evidente. «Señorita Lawson, ¿realmente vamos a hacer esto? ¿Ir tras Calloway antes de que haga su jugada?» El paso de Eleanor era firme, decidido. «No tenemos opción, Daniel. Si esperamos, él controla el juego. Y Calloway nunca juega limpio». Daniel exhaló. «Bien, ¿por dónde empezamos?» Eleanor levantó la mano para llamar un taxi y subió en cuanto se detuvo. Daniel la siguió de cerca. Cuando el conductor se incorporó al tráfico, Eleanor pronunció dos palabras. «Thomas Green». Daniel parpadeó. «Espera, ¿el tipo al que Calloway incriminó? Pero, ¿no sigue en prisión?» Eleanor asintió, su mandíbula tensa. «Sí, y por eso mismo necesitamos hablar con él». 40 minutos después. Prisión de Rikers Island. Las luces fluorescentes arrojaban un resplandor frío sobre la sala de visitas, mientras Eleanor y Daniel esperaban en una mesa metálica y helada. La puerta al otro lado del cristal zumbó antes de abrirse, y un hombre alto y de aspecto cansado entró con un mono naranja. Su cabello se había vuelto gris en las sienes, y su cuerpo, que alguna vez fue fuerte, ahora mostraba los estragos del tiempo y las circunstancias. «Thomas Green». Sus ojos se fijaron en Eleanor en cuanto la vio. Un destello cruzó su mirada. ¿Reconocimiento? ¿Curiosidad? ¿Tal vez resentimiento? Se sentó frente a ellos y tomó el teléfono de su lado del cristal. Eleanor hizo lo mismo. «Tienes agallas viniendo aquí, Lawson», dijo, su voz áspera tras años de silencio. Eleanor sostuvo su mirada sin pestañear.
Lo sé. Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué quieres? La voz de Eleanor fue firme. Calloway ha vuelto. Thomas se quedó inmóvil. Su agarre en el teléfono se tensó. Su mandíbula se apretó. ¿Está de vuelta? Repitió en un murmullo peligroso. Eleanor asintió. Y necesito saber qué está planeando. Thomas soltó una carcajada amarga. ¿Crees que lo sé? Señora, llevo 30 años encerrado por culpa de ese hombre. No ha mencionado mi nombre desde el día que me hizo encerrar. Daniel, sentado al lado de Eleanor, dudó. Pero si Calloway estaba dispuesto a arruinar tu vida para protegerse antes, ¿no crees que todavía te mantiene vigilado? Thomas suspiró pesadamente, pasándose una mano por la cara. Mira, no sé qué está tramando, pero si ha vuelto a la ciudad es una mala noticia para todos. Eleanor lo observó atentamente. ¿Qué fue lo último que Calloway te dijo antes de tu condena? La mandíbula de Thomas se tensó. Desvió la mirada un momento, perdido en viejos recuerdos. Luego en voz baja dijo, me dijo que era un cabo suelto. Daniel frunció el ceño. ¿Un cabo suelto? Thomas asintió. No solo quería que me condenaran, quería que me borraran. Me dijo que el mundo olvidaría mi nombre. Eleanor tamborileó los dedos sobre la mesa pensativa. Calloway siempre había sido calculador. No hacía movimientos impulsivos. Todo era preciso, intencionado. Si había regresado ahora, después de tantos años, significaba que algo había cambiado. No estaba aquí por venganza. Estaba aquí para terminar algo. Eleanor tomó aire profundamente. Thomas, si encuentro la manera de probar tu inocencia... Thomas soltó una risa seca. No pierdas el tiempo, Lawson. A nadie le importa un caso viejo. Eleanor no cambió su expresión. A mí sí. Thomas la estudió por un largo momento. Finalmente suspiró y se inclinó más cerca del cristal. Hay algo que debes saber. Eleanor y Daniel se inclinaron también. Thomas bajó la voz. Calloway no trabajaba solo en aquel entonces. Había personas en altos cargos protegiéndolo. El ceño de Daniel se frunció. ¿Quién? Thomas negó con la cabeza. No conozco todos sus nombres. Pero sé una cosa. Su voz bajó casi hasta un susurro. Nunca se fueron. Un escalofrío recorrió la espalda de Eleanor. Daniel tragó saliva. ¿Estás diciendo que todavía hay gente en el poder encubriéndolo? Thomas asintió. Y si Calloway ha vuelto, significa que ellos lo quieren de vuelta. El peso de sus palabras se hizo presente. Esto no se trataba solo de un viejo enemigo resurgiendo. Era algo más grande. Eleanor exhaló y dejó el teléfono sobre la mesa. Gracias, Thomas. Thomas la miró con cansancio. No me lo agradezcas. Solo termina lo que empezaste. Eleanor se puso de pie. Daniel dudó un instante antes de seguirla. Mientras caminaban hacia la salida, Daniel se giró hacia ella. Señorita Lawson, ¿qué hacemos ahora? La expresión de Eleanor era indescifrable. Luego en voz baja dijo, encontramos a las personas que mueven los hilos de Calloway. Salió por las puertas con la mente acelerada. Calloway era peligroso. Pero los que se escondían en las sombras, los que lo habían protegido todos estos años, ellos eran peores. Y ahora ella iba a exponerlos, sin importar el costo. El aire frío de la noche se aferró a Eleanor mientras ella y Daniel salían de Rikers Island. El peso de las palabras de Thomas Green flotaba entre ellos. Nunca se fueron. La idea de que Calloway hubiera sido parte de algo más grande, de que personas poderosas lo hubieran mantenido oculto todos estos años, provocó un escalofrío de inquietud en el pecho de Eleanor. Daniel rompió el silencio primero. Señorita Lawson, si lo que dijo Green es cierto, ya no solo estamos lidiando con Calloway. Miró a Eleanor con seriedad. Estamos lidiando con todos los que lo protegieron. Eleanor asintió, su expresión endurecida. Exactamente. Daniel tragó saliva. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo rastreamos a personas que han permanecido ocultas durante 30 años? La respuesta de Eleanor fue inmediata. Seguimos el dinero. Daniel parpadeó. ¿El dinero? Eleanor se volvió hacia él. Los hombres corruptos no desaparecen, Daniel. Se adaptan. Cambian de posición. Pero una cosa siempre permanece igual. Su mirada se afiló. Protegen su riqueza. Daniel frunció el ceño. Está bien, pero Calloway lo perdió todo cuando lo inhabilitaron. Ya no tiene dinero, ¿verdad? Eleanor le lanzó una mirada significativa. ¿De verdad crees eso? Daniel dudó. Calloway había sido uno de los fiscales más poderosos del estado. Un hombre como él no se iba con las manos vacías. Daniel suspiró. De acuerdo. ¿Cómo rastreamos su dinero? Los ojos de Eleanor se oscurecieron. Hablamos con alguien que sepa encontrarlo. Medianoche, bajo Manhattan. Un almacén mal iluminado se alzaba al final de un callejón desierto. Su puerta de metal oxidado apenas se mantenía en sus bisagras. Daniel miró a su alrededor, claramente nervioso.
Señorita Lawson, ¿está segura de que esto es buena idea? Eleanor se acercó a la puerta y golpeó 3 veces con un ritmo preciso. No particularmente. Daniel gimió. Genial. Eso me hace sentir mucho mejor. Tras una larga pausa, la puerta chirrió al abrirse, revelando a un hombre delgado y de ojos afilados, de unos 40 y tantos años. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes descoloridos, y llevaba una chaqueta de cuero más vieja que Daniel. La mirada del hombre se posó en Eleanor y una lenta sonrisa apareció en su rostro. Vaya, vaya. Si no es Eleanor Lawson. Eleanor cruzó los brazos. Hola, Vincent. Vincent dejó escapar una risa baja. No pensé que volvería a verte. Sus ojos se deslizaron hasta Daniel. ¿Y quién es el niño? Daniel se irguió. No soy un niño. Eleanor suspiró. Vincent, no tenemos tiempo para charlas. Su voz se endureció. Necesitamos tu ayuda. Vincent se apoyó contra el marco de la puerta. ¡Mi ayuda! No hago obras de caridad, Lawson. Eleanor sostuvo su mirada. Esto no es caridad. Es un negocio. Vincent arqueó una ceja. Te escucho. Eleanor dio un paso adelante. Necesitamos rastrear el dinero de Calloway. La sonrisa de Vincent desapareció al instante. Se enderezó. Su expresión se volvió seria. Calloway. Su voz bajó. ¿Me estás diciendo que James Calloway ha vuelto? Eleanor asintió una vez. Vincent dejó escapar un silbido bajo. ¡Maldita sea! Daniel frunció el ceño. Entonces, ¿sabes que tenía dinero escondido? Vincent resopló. Por supuesto que lo tenía. ¿Crees que un tipo como él no tendría fondos de respaldo? Negó con la cabeza. Siempre sospeché que tenía cuentas en el extranjero. Los ojos de Eleanor brillaron. ¿Puedes encontrarlas? Vincent dudó. Tal vez, pero no será fácil. La gente de Calloway es cuidadosa. Su mirada se volvió más oscura. Si ha vuelto, entonces quienes lo respaldan ya movieron el dinero. Daniel pasó una mano por su cabello. Entonces, ¿qué hacemos? Vincent suspiró, frotándose la mandíbula. Hay una manera. Eleanor levantó una ceja. Sigue. Vincent titubeó y finalmente dijo. Buscamos a su antiguo banquero. Daniel frunció el ceño. ¿Tenía un banquero personal? Vincent asintió. Por supuesto que sí. Se cruzó de brazos. Todo político corrupto y criminal lo tiene. Su tono se endureció. Y si Calloway aún tiene acceso a su dinero, solo hay una persona que podría haberlo manejado. Hizo una pausa antes de soltar el nombre. David Langley. El rostro de Eleanor se endureció. Daniel miró entre ambos. Espera. ¿Quién es David Langley? Vincent exhaló. Langley solía ser uno de los mayores manipuladores financieros de Nueva York. Si Calloway necesitaba lavar dinero, ocultar activos o mover fondos sin ser detectado, Langley era el hombre que lo hacía posible. Daniel frunció el ceño. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Vincent sonrió con picardía. Esa es la parte divertida. Eleanor cruzó los brazos. Vincent, él soltó una risa. Relájate, Lawson. Sé dónde está. La voz de Eleanor fue firme. Entonces dime. Vincent se inclinó ligeramente, su sonrisa desvaneciéndose. Langley ya no está en una elegante oficina, Eleanor. Después de la caída de Calloway, Langley desapareció. Vincent soltó una pequeña risa. La única razón por la que sé dónde está es porque me debe un favor. Daniel se movió incómodo. ¿Y dónde está ahora? La sonrisa de Vincent regresó. El único lugar donde va un banquero caído en desgracia, cuando no tiene a dónde más correr. Eleanor suspiró. Déjame adivinar. La sonrisa de Vincent se ensanchó. Atlantic City. Daniel gimió. Genial. Esto cada vez mejora más. Eleanor se giró hacia Vincent. Salimos por la mañana. Vincent levantó las manos. Hey, yo no soy el que persigue fantasmas, Lawson. Pero si quieres encontrar el dinero de Calloway, Langley es la clave. Eleanor asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Vincent sonrió de lado. Espero que hayas empacado un chaleco antibalas. A la mañana siguiente, en camino a Atlantic City, el viaje transcurrió en silencio, salvo por el sonido ocasional de Daniel jugando con su cinturón de seguridad. Eleanor tenía la mente enfocada. El regreso de Calloway había puesto en marcha una cadena de eventos. Si había reaparecido significaba que sus aliados, los mismos que lo protegieron durante años, aún estaban vigilando, esperando. Y si Calloway estaba moviendo dinero de nuevo, significaba que alguien le había dado permiso para hacerlo. Daniel dejó escapar un largo suspiro. Señorita Lawson, ¿qué pasa si realmente encontramos ese dinero? Eleanor apretó el volante. Entonces sabremos exactamente quién lo respalda. Daniel vaciló. ¿Y después? Los ojos de Eleanor se oscurecieron. Después los derribamos. El auto aceleró por la autopista,
acercándose al resplandor neón de Atlantic City. Calloway había vuelto para recuperar su poder, pero Eleanor estaba a punto de recordarle por qué lo perdió en primer lugar. Atlantic City. Las luces de neón brillaban como estrellas artificiales contra el cielo del atardecer. El aire olía a sal y humo de cigarro, una mezcla de desesperación y exceso impregnando cada rincón de la ciudad. Eleanor estacionó el auto en un callejón oscuro cerca del paseo marítimo, lanzando una mirada a Daniel y Vincent. Entramos, encontramos a Langley, conseguimos la información que necesitamos y nos vamos, sin riesgos innecesarios. Vincent rió. Dices eso como si hubiera algo en esto que no fuera un riesgo. Eleanor le lanzó una mirada afilada. Solo llévanos hasta él. Vincent sonrió, pero asintió y salió del auto. Daniel ajustó su chaqueta con nerviosismo. No me gusta esto. Si Langley sigue vivo, significa que la gente de Calloway lo dejó vivir. Eso significa que lo están vigilando. Eleanor cerró la puerta del auto y exhaló. Lo sé. Sabía que esto ya no se trataba solo de rastrear el dinero de Calloway. Se trataba de exponer a quienes estaban detrás de él, los que lo habían protegido, ocultado y financiado durante años. Caminaron por el paseo marítimo, pasando por los casinos brillantes y las multitudes de turistas, desperdiciando su dinero en las mesas de juego. Vincent los llevó a una zona más tranquila de la ciudad, deteniéndose frente a un bar de mala muerte con un letrero rojo parpadeante. Última ubicación conocida de Langley, dijo Vincent, girándose hacia Eleanor. Estará en la parte de atrás. No le gustan los visitantes, así que no esperen una bienvenida cálida. Eleanor empujó la puerta sin dudar. Dentro, el bar olía a cerveza rancia y arrepentimiento. Unos pocos hombres estaban encorvados sobre sus bebidas, indiferentes a todo excepto a sus propias desgracias. Al fondo del local, un hombre de traje arrugado estaba solo, girando un vaso de whisky en la mano. Su cabello estaba más delgado, y la ropa que alguna vez fue cara ahora se veía barata. Pero Eleanor lo reconoció de inmediato. David Langley. Caminó hacia él, sacó una silla y se sentó frente a él. Langley apenas levantó la vista. Lo que sea que busques, no lo tengo. Eleanor se inclinó hacia adelante. Creo que sí lo tienes. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un breve instante hubo un destello de reconocimiento. Luego, realización. Lawson, murmuró con la voz ronca. No deberías estar aquí. Eleanor no apartó la mirada. Tampoco tú. Langley exhaló, pasándose una mano por la cara. No lo entiendes. Si Calloway sabe que me buscas, ya estás muerta. Daniel se removió incómodo. Necesitamos saber dónde está su dinero. Langley soltó una risa seca. ¿Crees que tengo acceso a eso? Sacudió la cabeza. Me cortaron hace años. La voz de Eleanor se mantuvo tranquila, pero firme. Pero todavía sabes dónde estuvo. Langley dudó. Eleanor se inclinó un poco más. No tienes mucho tiempo, Langley. Si Calloway ha vuelto, no va a dejar cabos sueltos. Y ahora mismo, tú eres uno de ellos. Las manos de Langley temblaron ligeramente mientras tomaba otro sorbo de su trago. No tengo registros. No tengo cuentas. Tragó saliva con dificultad. Pero sé dónde se escondió el último rastro de su dinero. Los ojos de Eleanor se afilaron. ¿Dónde? Langley exhaló, mirando a su alrededor como si esperara que alguien los estuviera observando. Luego en voz baja murmuró. The Haven Trust. Daniel frunció el ceño. Nunca he oído hablar de eso. Langley soltó una risa amarga. Eso es porque no existe. Al menos no en papel. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Es un banco en la sombra, dirigido por los verdaderos aliados de Calloway. Los que lo pusieron en el poder. Los que lo quieren de vuelta. El estómago de Eleanor se tensó. ¿Quién lo maneja? Langley dudó nuevamente. Finalmente susurró un nombre. El cuerpo de Eleanor se congeló. Daniel miró entre ellos. ¿Quién? ¿Quién es? La voz de Eleanor apenas fue un susurro. El senador Richard Hale. Los ojos de Daniel se abrieron con incredulidad. ¿El senador Richard Hale? Langley asintió, su rostro tenso por el miedo. Hale ha estado moviendo los hilos durante años. Calloway solo era un peón. Tragó saliva con fuerza. Y si Hale lo está trayendo de vuelta, eso significa que está planeando algo grande. Eleanor apretó los puños. ¿Dónde está ubicado el banco? Las manos de Langley temblaron ligeramente mientras metía la mano en su chaqueta. Sacó un papel arrugado y lo deslizó por la mesa. Eleanor lo desplegó. Una dirección estaba garabateada con tinta. Daniel se inclinó para verla. Eso es aquí mismo, en Atlantic City. La voz de Langley bajó a un susurro. Si vas allí, no volverás. Eleanor dobló el papel y se puso de pie. Eso ya lo veremos.
Se giró para irse, pero Langley le agarró la muñeca. Sus ojos reflejaban desesperación. Si lo derribas, Lawson, asegúrate de que esta vez no se levante. Eleanor asintió. Es mi intención. Medianoche, Haven Trust. El edificio no tenía ninguna señal distintiva, solo una estructura elegante de cristal junto al agua, camuflándose con la ciudad como si siempre hubiera estado allí. Pero Eleanor sabía mejor que nadie que no era así. Vincent estacionó a una cuadra de distancia, lanzando una mirada al espejo retrovisor. Esto es una mala idea. Eleanor salió del auto. Probablemente. Daniel la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Señorita Lawson, esto es un suicidio. Eleanor exhaló. Si no hacemos esto, Calloway gana. Caminó hacia el edificio, la noche engullendo su figura. Dentro, el vestíbulo estaba en un silencio inquietante. Una única recepcionista estaba sentada detrás de un escritorio de mármol. Pero Eleanor sabía que no era solo una recepcionista. Se acercó. Tengo una cita. La mujer levantó la vista, imperturbable. ¿Nombre? Eleanor sonrió con frialdad. Eleanor Lawson. La recepcionista apenas reaccionó. En su lugar, tomó el teléfono y murmuró algo. Luego levantó la mirada hacia Eleanor. Suba. Lo está esperando. Daniel se tensó. ¿Él? La mandíbula de Eleanor se apretó. James Calloway estaba esperando. Entró en el ascensor, Daniel a su lado. Mientras las puertas se cerraban, una sensación de inevitabilidad los envolvió. Era el final. De una manera u otra, todo terminaba esta noche. Oficina, último piso. Las puertas del ascensor se deslizaron abiertas, revelando una oficina enorme con ventanales del piso al techo, con una vista panorámica de la ciudad. Y en el centro de la habitación, vestido con un traje impecablemente entallado, estaba James Calloway. Su sonrisa era lenta, confiada. Eleanor. Eleanor no parpadeó. Calloway. Él dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos. Has estado ocupada. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza. Tú también. Calloway rió suavemente. Sabes, cuando escuché que habías vuelto al juego, no estaba seguro de si debía estar impresionado o decepcionado. Eleanor sonrió con frialdad. Qué curioso. Pensé lo mismo de ti. Calloway suspiró, negando con la cabeza. Debiste haberte quedado lejos, Lawson. La voz de Eleanor fue dura como el acero. Tú también. El silencio se estiró entre ellos. Entonces Calloway sonrió de lado. Bien, dijo. Veamos quién gana esta vez. Las luces de la ciudad brillaban afuera, y la guerra comenzó. Amanecer sobre Nueva York. El sol se alzaba sobre la ciudad, bañando los rascacielos con un resplandor dorado. La batalla había terminado. James Calloway había caído. Otra vez. Eleanor estaba en los escalones del juzgado, observando cómo las cámaras de noticias se aglomeraban afuera. Los titulares ya se estaban esparciendo. El exfiscal James Calloway, arrestado en un gran escándalo de corrupción. El senador Richard Hale bajo investigación federal por lavado de dinero y conspiración criminal. La red de corrupción había sido desmantelada. Los hombres que controlaban la ciudad desde las sombras finalmente estaban expuestos. Daniel se paró a su lado, su rostro aún pálido por los eventos de la noche anterior. Todavía no puedo creer que realmente lo hicimos. Eleanor exhaló, acomodando su abrigo. Esto aún no ha terminado. Daniel frunció el ceño. Pero Calloway está acabado. Hale también. ¿Qué más queda? Eleanor lo miró fijamente. La justicia no se detiene con un arresto, Daniel. Es una lucha en la que tienes que presentarte todos los días. Daniel la estudió en silencio por un largo momento. Y tú vas a seguir luchando, ¿verdad? Eleanor esbozó una pequeña sonrisa. Nunca dejé de hacerlo. La ciudad se extendía ante ella, vasta e impredecible. Una vez se había alejado de todo, pero ahora lo sabía. Su lugar no estaba en el retiro, no en la oscuridad. Su lugar estaba aquí, en la lucha. Eleanor inhaló profundamente, sintiendo el peso del momento asentarse sobre ella. Luego, con tranquila determinación, se giró hacia Daniel y dijo, «Vamos, tenemos trabajo que hacer». Y con eso dio un paso adelante. De vuelta a la ciudad. Dirigió a la ciudad. De vuelta a la batalla. De vuelta a la ley. Desde a la ley.